acerca del rey David y un hombre llamado Mefiboset. Versículo 1. El rey David averiguó que si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A sus órdenes, su majestad. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió. ¿A dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Padre, esta tarde, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, porque esa es la razón por la cual hemos asistido a tu iglesia, a este lugar. Esta reunión, Dios, tiene significado y adquiere una importancia cuando tú nos hablas, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, que no calles tu palabra, Señor, sino que la sueltes para que podamos a través de ella, Dios, poder ser bendecidos. Padre, háblanos esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos entender esto, Saúl era el rey de Israel. Jonatán era el hijo de Saúl, por lo tanto, en términos humanos, era el heredero al trono. Jonatán tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Mefiboset. Por lo tanto, siguiendo la línea de descendencia, pues el reino de Saúl tenía que haber sido heredado a Jonatán, y después de eso, Jonatán heredarle el reino a Mefiboset. Es decir, este era un joven, era un hombre llamado a poder disfrutar de la gloria humana. ¿Qué más gloria que fuera el rey de una nación? Era el hombre más fuerte, era el hombre más importante, era el hombre más influyente dentro de una nación. Eso era el rey. Este era un hombre o era una persona convocado a vivir y a disfrutar de la comida del palacio. Era una persona llamado y convocado a disfrutar de la gloria de los humanos, que todos se postraran delante del rey, que todos se inclinaran delante del rey. Pero la vida dio vueltas. Las circunstancias se manejaron de tal manera que este joven, este hombre, terminó tullido, dice la Escritura, inválido, pudiéramos decir, una persona ya con una parálisis, una persona que demostraba desde esa enfermedad, ya demostraba una desventaja en comparación al resto de los seres humanos. Porque dígame si no es así, una persona que tiene un impedimento físico, una persona que no puede caminar, o una persona que le cuesta caminar, es una persona que desde ese momento ya comienza, hermanos, a tener una vida ya más complicada, una vida que no se apareja o que no es igual a la vida de aquellos que tienen sus pies o aquellos que tienen una manera normal de poder valerse por sí mismo. Es decir, ya una persona con este tipo de parálisis ya habla de la desventaja con la cual esa persona enfrenta la vida. Si nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de poder tener nuestros pies, nuestras manos en buen estado, tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Porque hoy nosotros
lo vemos de una manera tan natural porque así nacimos y porque siempre hemos tenido nuestros pies y nuestras manos para valernos por nosotros mismos. Pero se imagina lo que sienten aquellas personas que no pueden valerse por sí mismos y que necesitan la ayuda de otras personas para poder subsistir. Se puede imaginar lo complicado que es para ellos enfrentar la vida desde un punto ya difícil y complicado. Si nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de poder valernos por nosotros mismos en términos humanos, tenemos que aprender a darle gracias al Señor. Tenemos que aprender a darle gloria a Dios, a reconocer que son las bondades de Dios las que nos permite caminar. ¿Cuántas personas allá afuera quisieran tener ese enorme privilegio, pero no pueden? Este hombre era un hombre que al inicio, desde ya nos plantea la Biblia, que era una persona que tenía una vida complicada, tenía una vida difícil. Era una persona tullida, era una persona que no podía caminar o que se le hacía difícil caminar. Desde ya nos habla, hermanos, que este hombre estaba viviendo algo difícil y contrario a lo que en términos humanos le debería de corresponder a él por ser el nieto de Saúl. Por ser nieto de Saúl le esperarían tantas cosas, tanta gloria, tanta riqueza. Mas, sin embargo, nos habla de una persona y de un personaje que estaba viviendo momentos complicados y momentos difíciles. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que a través de esa palabra podamos entender que no importa los momentos complicados y difíciles que vivamos, nuestro Dios siempre tendrá cuidado de nosotros y nuestro Dios tarde o temprano se acordará de nosotros. Arranca el versículo 9 con una inquietud del rey, versículo 1, perdón, con una inquietud del rey. Y la inquietud del rey es averiguar si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. David quería beneficiar la familia de Saúl en memoria de su amigo Jonatán. Si usted le da vuelta al pasaje, al libro, dele vuelta a un par de hojas, de páginas, vamos a encontrarnos donde David hace un trato con Jonatán. Creo que es Primera de Samuel. Capítulo 20, Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Todo el capítulo 20 nos habla acerca cómo Jonatán favorece a David, porque David entiende que su padre Saúl estaba planeando asesinarlo y quitarle la vida. David manda a llamar a Jonatán, hablan, conversan, hacen un trato, hacen una alianza, y Jonatán se compromete a expresarle a David si son las intenciones del rey quitarle la vida. Y él se compromete de tal manera que él arranca y le dice del versículo 14, versículo 13, pero si mi padre intenta hacerte daño y no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido también que tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Es decir, Jonatán le dice a David que él se recuerde lo que él está a punto de hacer, y si un día él ya no se encuentra, que él tenga la capacidad de recordarse de ese momento, y que a través de ese momento, de ese trato, de ese compromiso, él pueda beneficiar a la familia de Saúl, a la familia de Jonatán. Lo que quiero decir, hermanos, es que en su momento Jonatán supo acercarse delante de aquel o ponerse a la par de aquel que podía traer un beneficio a su vida. Oiga, hermanos,
Cuando en la vida surgen momentos complicados, cuando en la vida surgen momentos difíciles, ¿a quién buscamos para refugiarnos? ¿Buscamos al ser humano para que pueda tratar de aliviar nuestro dolor y nuestra preocupación? ¿O buscamos a Dios como la única manera real y verdadera que podemos salir de nuestras crisis personales? Jonatán se acerca a Jonatán se acerca a David, y David, siendo el rey, era el representante de Dios, era el hombre de Dios, era el instrumento de Dios para impartir justicia en el pueblo de Israel. Es como que Jonatán se acercara a Dios y hiciera un favor a Dios. Dios tarde o temprano se acordaría de eso que Jonatán había hecho. Oiga, hermano, cuando nosotros hacemos algo para Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tarde o temprano Dios se acordará de aquello que nosotros hemos hecho en favor de Él, y Él vendrá y nos auxiliará. ¿Me está escuchando? Cada vez que en nuestra vida nosotros nos acercamos a Dios, nosotros favorecemos a Dios, aunque Dios, si bien es cierto, no necesita nuestros favores porque Él es Dios, pero Él espera que nosotros seamos agradecidos, ocupándonos y haciendo cosas que son de su agrado. Cuando nosotros hacemos eso para el Señor, tarde o temprano Dios se acordará de nosotros, y Dios se acordará en los momentos que más lo necesitamos. Jonatán, en términos como meramente humanos, él como persona no vio el beneficio del rey. Él no lo pudo ver porque él murió, pero quedó su descendencia. Oigan, hermanos, cuando nosotros hacemos algo para Dios, quizás nuestros ojos no van a ver aquel beneficio o aquel resultado de lo que hemos hecho para el Señor, pero quedan personas acá, quedará nuestra familia, quedarán nuestros hijos, y ellos sí mirarán la gloria de Dios hacerse presente en su vida. Nosotros no los podemos ver. Quizás no nos corresponde a nosotros poder observar y poder ver el resultado de nuestro servicio, de nuestra participación en la obra de Dios. Pero quedarán sus hijos, y ellos, hermanos, serán bendecidos por el esfuerzo y el sacrificio que usted hizo para el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender, hermanos, a quién buscar en el momento de nuestras adversidades, en los momentos de nuestra aflicción. Jonatán se acercó a David y él reconocía, y él le dijo que le mostrara su bondad, que le mostrara su compasión, aun cuando él no estuviera con vida. Y le dijo: no deje de ser bondadoso con mi familia. Oiga, hermano, si hay alguien que jamás dejará de mostrarnos sus bondades, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que jamás dejará de mostrarnos su mano de bondad, ese es nuestro Dios. Podemos un día, hermanos, experimentar el abandono de nuestros seres queridos. Podemos un día experimentar la poca compasión de los humanos, porque este mundo está como está porque no es capaz de brindarle compasión a aquellos que más lo necesitan. Pero si eso esperamos nosotros de los humanos, debemos de entender que jamás debemos de esperar que Dios sea de la misma manera. Al contrario, siempre Dios nos mostrará su compasión y su bondad. Siempre Dios nos mostrará que cuando hay una vida que se acerca a Él y que le sirve a Él, que lo honra a Él, que lo busca a Él, siempre debe de entender esa persona que tarde o temprano Dios mostrará su compasión y su bondad. Jonatán apela a la bondad del rey. Jonatán apela a la amistad del rey y le dice: muéstrame tu compasión, sé bondadoso con mi descendencia, sé bondadoso con mi familia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, se nos olvida ese principio en la Biblia? Dios es un Dios generacional. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de entender que es un Dios que le agrada, que le gusta bendecir a nuestra descendencia.
¿Cuántos de nosotros hoy está viviendo y está disfrutando de la compasión de Dios, producto de que hubo una mujer en el pasado, nuestra madre, nuestra abuela, ella se metió con Dios, ella le sirvió a Dios y Dios ha tenido compasión de nosotros hoy? A nosotros, porque se nos ha diseñado para vivir solamente un tiempo determinado en la historia de esta humanidad, no tenemos la capacidad de ver a Dios de esta manera. Pero si nosotros leemos la vida y la relación de Dios con tantos hombres y mujeres en la Biblia, nos daremos cuenta, hermanos, que Dios bendecía. Y cuando había un hombre que hacía un trato con Dios, cuando había una mujer que hacía un trato con Dios, Dios no solamente bendecía a esa mujer, sino que Dios se encargaba de bendecir a la descendencia de esa persona en memoria de, como decía el rey. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en memoria de Jonatán, preguntó el rey. No queda nadie de la familia de Saúl. Y mire, hermano, eso debe de llenarnos de satisfacción y alegría, porque es una manera de entender que, si bien es cierto, un día nosotros ya no vamos a estar en este mundo, pero los nuestros no quedan desamparados. Eso significa que un día usted o yo podemos perder la vida en un accidente o en cualquier sea la circunstancia, pero los nuestros no quedan desamparados. Porque cuando Dios, hermanos, mira lo que nosotros hacemos para Él, Dios no se queda con los brazos cruzados. Al contrario, Él actúa. Por eso que, volviendo allá al pasaje, dice en el versículo 1, dice del capítulo 9, el rey quería averiguar si había alguien de la familia de Saúl para poder beneficiarlo. Y dice el versículo 2 que esta familia tenía un administrador llamado Siba, lo mandaron a llamar. Y cuando él se presenta, David le pregunta a este hombre si había alguien todavía de la casa de Saúl al que él podía beneficiar en memoria de Jonatán, en el nombre de Dios. Y este hombre le dice: sí, mi señor, le queda a Saúl un nieto que está tullido de ambos pies. Y le dijo que lo mandara a traer, lo mandara a llamar. Le preguntó a dónde vivía y él le dijo el lugar y lo mandó a llamar, dice el versículo 5. Entonces dice el versículo 6 que este personaje llegó y se inclinó delante de él, y el rey le preguntó que si era el hijo de Jonatán. Y luego le dice en el versículo 7: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas tus tierras que pertenecían a tu abuelo, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Mefiboset le dice al rey: ¿y quién soy yo para que tú te fijes en mí? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Dios, ¿y yo quién soy para que tú te fijes en mí? Dios, ¿y yo cuánto puedo valer para que tú hagas y me muestres tanta bondad a mi vida? Dios, ¿cuánto puedo valer yo para que tú puedas hacer tanta obra maravillosa a través de mí? Aquí caben dos cosas. Primero es que muchos podemos llegar a pensar ya que valemos demasiado, y en sí valemos mucho porque valemos la sangre de Cristo. Pero en términos humanos, muchos podemos llegar a creer que somos, y lo que tenemos nosotros lo hemos construido y lo merecemos. Ninguno de nosotros merece, hermanos, en principio estar aquí. Estamos aquí simple y sencillamente por la bondad y por la misericordia de Dios, y nada más. No cuenta nuestro dinero, no cuenta nuestras posesiones materiales, no cuenta si tenemos o no tenemos. Lo importante en todo esto es que si hay algún valor en nuestra vida, hermanos,
Ese valor no es distintivo de nuestras posesiones o adquisiciones materiales, sino que ese valor viene como consecuencia de la bondad de Dios reflejada en nuestra vida. Mefiboset le dice al Señor: pero ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos pueden decir y sentir que Dios ha puesto la mirada en su vida? ¿Cuántos pueden decir: Dios se ha fijado en mí? Ahora, si usted dice: Dios se ha fijado en mí, será de preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué se ha fijado en nosotros? ¿Por qué nos da la oportunidad de poder servirle a Él cuando hay otros que lo pueden hacer mejor que nosotros? ¿Por qué Él se puede fijar en nosotros cuando nuestra vida muchas veces se descarría? ¿Por qué Él se puede fijar en nosotros cuando tenemos un carácter, con el perdón de la palabra, como un carácter de animal? ¿Por qué Él se puede fijar en nosotros cuando muchas veces somos incrédulos? ¿Por qué Él puede poner la mirada en nosotros cuando muchas veces nosotros somos incapaces de obedecerle? Porque Él puede poner la mirada en nosotros, iglesia, hermanos, cuando nuestra vida es una vida que muchas veces deja mucho que decir. Porque Él puede, Él siendo Dios, siendo el Señor de todo, porque Él fija su mirada en nosotros. Porque Él ha puesto la mirada en usted, usted que dijo: Dios se ha fijado en mí. Porque el Señor ha puesto la mirada. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios nos sana. Porque Dios nos libera, porque Dios nos prospera, porque Dios tiene cuidado y atención de cada uno de nosotros. En términos humanos, iglesia, creo que no hay alguna respuesta valedera a todo eso. Más bien, yo creo que si Dios se ha fijado en nosotros, es porque Él no nos mira como nos mira el resto de la humanidad. Si Él se ha fijado en usted, es porque Él no lo mira a usted como quizás lo puede ver su madre a usted. Si Dios se ha fijado en nosotros y ha tenido cuidado de nosotros, es porque quizás Él nos mira de una manera distinta a como nos pueden ver los humanos a nosotros. Si Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, es porque Él nos mira con ojos de bondad y de compasión. ¿Sabe, hermano? Dios anda buscando una manera de traer compasión y bondad a nuestra vida. Dios anda viendo a dónde nos muestra su compasión, de qué manera nos muestra su bondad. Y muchas veces Dios nos muestra sus bondades y sus compasiones para cada uno de nosotros. Pero cuando miramos esas bondades y esas compasiones de Dios, a veces llegamos a pensar que somos nosotros y que es por nuestros méritos, que es por nuestros medios, es por nuestra forma de ser que nosotros tenemos esas bondades y esos beneficios de Dios. Pero la compasión y la bondad de Dios, hermanos, siempre estará allí para revelarse a cada uno de nosotros en el momento que más lo necesitamos. Si hoy usted viene a la casa de Dios afligido, angustiado, preocupado, si hoy usted viene pensando qué va a hacer de usted frente a ese problema, si usted hoy viene viendo cómo poder solucionar esa necesidad, cómo poder solventar esa crisis, hoy, hermanos, cada uno de nosotros tiene una esperanza. Y la esperanza no es la persona que está enfrente de ustedes. La esperanza no es la persona que está a la par de ustedes. La esperanza no es el familiar que está en Estados Unidos. No es a través de su trabajo. La esperanza no es el trabajo. La esperanza no es la medicina. La esperanza no es un abogado. La única esperanza, hermanos, es que Dios esta tarde muestre su bondad y su compasión a nuestra vida. Digo esto porque ¿cuántos de nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra mirada en la ayuda y en el favor de los seres humanos? Digo porque muchos caemos en el error de querer aferrarnos a los comentarios, a las voces que escuchamos a diario de apoyo, y usted se podrá percatar que
Cuando todo le va bien en la vida, muchas personas se acercan a usted a querer felicitarlo y a apoyarlo y a decirle, hermano, o amiga, o familiar, llámese como se quiera llamar, yo estoy con usted. Y le muestran su apoyo, porque las cosas le van bien a usted. Porque usted tiene algo que les puede beneficiar a esa persona. Porque usted representa para ellos, una buena compañía, una buena amistad. Pero de repente surge algo en su vida. Sucede un problema en su vida. Pierde su trabajo, pierde su vehículo o pierde cualquier cosa que usted pueda imaginar. Usted va y busca a esas personas y usted encontrará que esas personas, no todas, pero muchas de ellas ya no están ahí. En el momento que usted más lo necesita, no hay nadie que pueda tener compasión y que le pueda mostrar su ayuda. Pero sabe una cosa, hermanos, bendecido y alabado nuestro Dios, que Él siempre se moverá en compasión para nuestra vida. Glorificado sea nuestro Dios, porque aun cuando madre o padre nos dejen, Él jamás lo va a hacer. Este hombre era un hombre que en términos humanos no valía más que un perro muerto. Usted mira a los perros muertos en las carreteras. Ahí lo dejan, hasta los que van manejando, hasta más le echan el carro encima. No valen nada. Este hombre se miraba a sí mismo como ese animal y decía, yo no valgo más que un perro muerto. ¿Cómo usted siendo el rey? ¿Cómo usted siendo el hombre más poderoso de esta nación me ha llamado? No soy digno ni siquiera de entrar al palacio del rey, pero lo llamó. Usted y yo no somos dignos de entrar a la casa de Dios, pero aquí estamos. Y estamos aquí por la compasión del Señor. El rey lo manda a llamar y le dice, ven, te voy a devolver las tierras. Ven, te voy a devolver todo lo que las tierras han producido. Imagínese, hermano, cómo es Dios de maravilloso en todo esto. En términos humanos, a este hombre, en ese momento, si fuera el rey, él debería de estar en su trono, en el palacio, comiendo rico, bebiendo mejor, disfrutando de la gloria de los humanos. Pero estaba en ese momento viviendo lo contrario. Estaba viviendo en un lugar, no el mejor lugar para vivir. Era un lugar despreciado. Era un lugar marginado. Era un lugar donde había necesidades. Ese lugar era un lugar cuyo nombre nos habla ya de una sequía. Ya en ese lugar, el nombre por sí mismo nos quiere decir que era un lugar despreciado, marginado, donde muchas personas marginadas y enfermas iban a vivir a ese lugar. Significa que este hombre era un cero a la izquierda. Era un hombre que no tenía ningún poder, ningún estatus. Nadie se fijaba en él, nadie se preocupaba por él. Mas sin embargo, a ese hombre Dios le quiso devolver parte de aquella gloria que había perdido producto del fracaso y de la desobediencia de su abuelo. Oiga, hermano, yo creo que en la vida podemos experimentar las pérdidas y muchos podemos experimentar en algún momento una pérdida material. Muchos podemos experimentar alguna pérdida, pero yo creo una cosa. Yo creo que mientras Dios sea Dios, Él siempre tendrá la capacidad para devolvernos aquello que nosotros sentimos que hemos perdido. Usted dice, yo he perdido mi salud. Yo creo que Dios tiene la capacidad para devolverle la salud. Usted dice, yo he perdido, estoy perdiendo mi negocio, no sé qué hacer, todo está mal. Oiga, Dios tiene la capacidad para devolverle aquello que usted siente que está perdiendo. Este hombre, a través de la decisión del rey, es una manera en la cual Dios quería devolverle a este personaje, a este hombre, parte de aquella gloria que él había perdido. Y dígame que si no sería una gloria, porque el rey le dice en el versículo 7, de ahora en adelante te sentarás a mi mesa.
El rey le dice: de ahora en adelante, tú te vas a sentar a mi mesa. Yo siempre he pensado esto. Este hombre era un hombre lisiado. ¿Y cómo usted puede darse cuenta que era una persona lisiada? En este caso no podía caminar correctamente. Y para que usted se percate de un hombre o de una persona que tiene un impedimento para caminar, ¿cómo usted lo descubre? Cuando la persona está sentada, cuando la persona está acostada, o cuando la persona tiene que ponerse de pie y caminar. La única manera de poder ver si una persona es lisiado es cuando la persona comience a caminar. El rey le dice a este hombre: ven y siéntate aquí junto a mí a la mesa. ¿Sabe, hermano? Estando a la mesa del rey, el impedimento físico de este hombre, estando ahí sentado junto al rey, ya no sería más evidente. Porque la gloria del rey cubría ese lugar. Usted entra a un lugar de esos, imagínese, usted entra y mira la mesa del rey con todos los alimentos que usted se puede imaginar. Todo el lugar debidamente adornado, pero la mirada de todos los que entraban allí estaban puestas sobre un hombre, y era el rey. El rey ocupaba la gloria de ese salón, de ese lugar. Cuando Mefiboset llega y se sienta a la par de él, ya su impedimento físico ya no era evidente, porque la gloria del rey cubría ese lugar. Porque la mirada de los humanos estaban puestos en los ojos, estaban puestos en el cuerpo y en la vida del rey. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, hermanos, nuestros impedimentos y nuestros fracasos son menos evidentes. Cuando usted está cerca de Dios, por estar cerca de Dios tenemos la capacidad, hermanos, de poder sentir que nuestros errores, nuestras fallas ya no son tan evidentes. Pero usted se aleja de Dios, ¿qué pasa? Comienza a hacerse evidente y notable cada uno de nuestros errores. No sé si me estoy dando a entender con esto. El hombre, por estar a la par del rey, ese hombre, hermanos, ya su impedimento ya no era notado. Es más, la gloria por estar sentado a la mesa del rey lo llevaba a él a disfrutar de cierta gloria y cierto estatus. Lo que significa eso es que si nosotros un día, en algún momento de nuestra vida, nos alejamos del Señor, comenzaremos a notar, comenzaremos a expresar nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros errores. Pero si estamos cerca de Dios, esa cercanía de Dios, tarde o temprano se encargará, hermanos, de borrar esos errores y esas fallas que cometemos. Este hombre era un hombre que se miraba beneficiado por el Señor. El rey quería tener misericordia de él. Y dice el versículo 9, David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaban al servicio de Mefiboset, quien era un hijo pequeño, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tuido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. El hombre que en términos humanos era un hombre que estaba marcado y destinado para vivir y disfrutar de los beneficios del palacio, fue un hombre que perdió todo.
Fue un hombre que no solamente perdió todo aquello, sino que también tenía un defecto. Pero sabe, Dios apareció y Dios tuvo compasión de él y Dios le devolvió, imagínense, le devolvió las tierras, le devolvió el honor de estar en el palacio, pero también hasta puso a la misma familia que administraba los recursos de su abuelo, hasta la misma familia la puso a administrar y a cuidar las tierras de ese hombre. Dios, de una u otra manera, le devolvió la gloria a esa persona. Iglesia, aquello que usted mira como algo que ha perdido, no se preocupe. Dios tiene la capacidad de devolvérselo. Pero Dios se lo devolverá a través de las decisiones que nosotros tomemos. Jonatán se acercó al rey y supo a quién acercarse. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a acercarnos solamente delante de aquel que es el único que puede traer un beneficio a nuestra vida. Porque ese rey y ese Señor ya no es el rey David, ya no es un hombre mortal. Ese rey y ese Señor es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Y ese Dios, hermanos, tiene la potencia y el poder para devolvernos aquello que nosotros vemos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Para muchos sus negocios no van de lo mejor, no van como quisieran. Yo, por ejemplo, tengo un negocio y al inicio de este año, como 5 de las personas a los que yo le brindaba mis servicios, que eran clientes míos, tuvieron que cerrar sus negocios porque la situación que está atravesando el país es una situación complicada. Y podemos pensar que hemos perdido, hermanos, parte de nuestra estabilidad económica, porque hemos perdido ciertos clientes, hemos perdido ciertos ingresos, pero no hemos perdido, hermanos, todo. Lo tenemos a Él. Y nuestra estabilidad no está en nuestros clientes, nuestra estabilidad no está en nuestro trabajo, nuestra estabilidad no está en nuestra familia, nuestra estabilidad está solamente en las manos de Dios. Y cuando nosotros le apostamos a eso, tarde o temprano Dios se encarga de devolvernos aquello que nosotros vemos como algo que hemos ido perdiendo. Este hombre era un hombre que en términos humanos, como decíamos, no valía nada. Era una persona que no tenía ningún futuro, como muchos de nosotros no teníamos ningún futuro. Porque, ¿qué futuro podríamos tener lejos del Señor? ¿Qué futuro podrían tener personas que estuvieron viviendo una vida tan complicada en su pasado? Personas que vendían drogas, personas pandilleras, personas inmersas en un mundo difícil. ¿Qué esperanza pudiéramos tener nosotros, hermanos? Dígame, ¿qué esperanza pudiera tener usted y sus hijos? Dígame, en términos humanos, hay personas que se acercan y le dicen a los padres: mire su hijo lo que anda haciendo. Mire, su hijo allá está en la esquina con aquel grupo de jóvenes. ¿Qué futuro le espera a esa persona? El único futuro, hermanos, para ellos está en las manos de Dios. Pero ese futuro se hará realidad y será de bendición para ellos en la medida que usted hoy se mantenga haciendo aquello que debe de hacer. Por eso, hermanos, que si hay alguien que en algún momento ha querido dejar de servirle a Dios, no deje de servirle a Dios. Porque sirviéndole a Dios, usted está garantizando que un día Dios se acordará de sus hijos. Y aunque usted no esté, Dios dirá: yo voy a honrar, yo voy a bendecir en memoria de fulano de tal. Dios es así, hermanos. Dios es así de maravilloso. Dios es así de grande. Aquel que no era nada, Dios lo llama, le devuelve lo que había perdido, le devuelve la gloria y lo sienta una vez más cerca de Él. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que jamás dejará de sentir compasión y bondad por nosotros. Aun cuando no haya personas que sientan bondad y compasión, Él siempre seguirá sintiendo y expresándolo para cada uno de nosotros. Y quiero cerrar, hermanos,
tomando el Evangelio de Mateo capítulo 11. Capítulo, versículo 28. Jesús dijo, versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Jesús dijo, vengan a mí. Jesús no dijo, preséntense delante de tal hombre. Jesús no dijo, preséntense delante de tal persona. Jesús dijo, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Usted está esta tarde, cansado de lidiar con ese problema, cansado de lidiar con esa enfermedad, cansado de luchar contra esa pobreza, cansado de luchar contra esa circunstancia, agobiado por sus necesidades, agobiado por sus enfermedades, agobiado por sus problemas. La palabra dice, vengan, preséntense delante de mí y yo los haré descansar. Usted viene esta noche sintiéndose cansado y agobiado por sus realidades, por sus necesidades, por sus compromisos. Jesús dice, vengan delante de mí y yo les daré descanso. Vengan ustedes que están allí, como Mefiboset se consideraba a sí mismo, un hombre que no valía más que un perro muerto. Un hombre que estaba allí en una tierra de desolación. Un hombre que estaba viviendo las consecuencias de las decisiones que tomaron sus antepasados. Un hombre que estaba allí viviendo y esclavo a una enfermedad. Dios lo llamó, Dios lo convocó y Dios le dio descanso. Usted esta tarde puede experimentar lo mismo, y eso es disfrutar del descanso que Dios nos da. Dios, hermanos, esta tarde lo que nos dice es que no importa cómo nos consideren o cómo nos miren, no importa incluso cómo usted se mire a sí mismo, porque cada quien tiene una manera de verse a sí mismo. Este hombre se miraba a sí mismo como una persona que no tenía ningún valor. No importa cómo te miren, no importa cómo te mires a ti mismo. Lo que debemos de preguntarle a Dios es cómo me mira Él. Y dependiendo de esa respuesta, Dios tendrá compasión. Porque si Dios nos mira a nosotros, Dios nos mira de esta manera, como una persona que necesita ver su gloria y su compasión, Dios la va a dar esta tarde y a manos llenas. Recuerde una cosa, todo lo que nosotros hacemos para Dios, tarde o temprano tendrá un beneficio. Y quizás nuestros ojos no lo puedan ver. Quizás usted va a morir y usted no va a ver el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido. Usted no va a ver que se cumpla lo que el Señor le prometió, pero los suyos sí lo van a ver. Eso hizo este hombre. Él hizo un pacto con el rey, que en aquel entonces no era el rey, era un simple muchacho, pero él entendía y asumía que este hombre un día llegaría a ser el rey. Y ahora nosotros que entendemos que nuestro Dios es el Señor de todo, hoy debemos de aprender y hacer un trato con Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú te acuerdes de mí en esto. Y quizás yo no lo pueda ver,
Quizás yo no lo pueda disfrutar, pero un día mi hija quiero que sí lo disfrute. Un día mi hijo quiero que sí lo disfrute. Un día mis nietos sí lo puedan disfrutar. Y cuando tú tengas y te acuerdes de ellos, tú te acuerdes de ellos gracias al sacrificio, a la entrega, a la búsqueda que yo hice mientras estuve vivo. ¿Por qué no le decimos eso a Dios? Y a través de eso buscamos el bienestar para nosotros y para los nuestros. Hoy le voy a pedir que así como está, cierre sus ojos. Yo no sé cuántos pueden sentir que tienen una vida complicada y difícil. Que sus expectativas de un futuro distinto y mejor son mínimas. Usted mira lo que tiene en su casa y usted se siente pequeño por lo que tiene en su casa. Usted mira la enfermedad suya y usted se siente tan indefenso frente a esa enfermedad. Usted mira la enfermedad de su familiar y se siente tan impotente. Y aunque todo apunte que nuestros días serán complicados, hoy, iglesia, la palabra de Dios nos plantea una oportunidad para salir de todo esto. Jonatán aseguró el futuro de su hijo y lo aseguró haciendo un trato con el rey, con su amigo David. Usted no garantiza el futuro suyo ni el futuro de los suyos por lo que usted deja en el banco. Su estabilidad y seguridad no lo da si tiene dinero guardado en una cuenta bancaria. La estabilidad y la seguridad solamente se desprenden de la mano de Dios, de la memoria de Dios. Oiga, iglesia, Dios tiene memoria. Nosotros, nuestra memoria es corta y pequeña, pero Dios no es así. Dios tiene memoria. ¿O usted cree que Dios se olvidará de todo lo que usted haga para Él? ¿Usted cree que Dios se olvidará cuando usted estaba enfermo y necesitado, pero le tocaba ir a predicar a un lugar y usted fue y predicó? Y se tuvo que parar frente a ese pueblo, inspirar a ese pueblo a creer, a luchar, aun cuando adentro de usted había una agonía y una angustia. ¿Usted cree que Dios no se acordará de eso? ¿Usted cree que Dios no se acordará cuando usted tuvo que tomar una decisión sin buscar a Dios, sin seguir a Dios o seguir a los hombres, y usted tomó la decisión de seguir?